Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que le hayas dado clic a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro último característica del fruto del Espíritu, el cual es la templanza. Y para eso tenemos al pastor Gualberto, que está aquí. Hola, con mi sobrina. Sí, mi Iba a decir tío. mi sobrina favorita, pero luego se enojan los demás. Ni modo, ya quedó registrado. Ya quedó en el aire para la eternidad. Claro, buenas tardes, no, buenos días, perdón, buenos días. Y antes que nada, pues quiero aprovechar para darle gracias a Raquel por la invitación y felicitarla por este trabajo que está haciendo. Justo ahorita antes de empezar comentábamos que hoy en día, sobre todo en la cuestión de la tecnología, tenemos muchas herramientas para poder llevar el mensaje del Evangelio ahora sí que a todos los rincones del mundo. Cualquier persona que tenga un dispositivo a la mano y que tenga acceso a internet puede escuchar miles y miles de mensajes acerca de Jesús, acerca de la palabra en cualquier rincón del planeta. Entonces creo que vivimos en unos tiempos de mucha bendición tecnológicamente hablando, donde podemos estar desde la comodidad del hogar, como en este caso que estamos en esta habitación, y poder bendecir a muchas personas a través del mundo, ¿no? Y bueno, Raquel, pues felicidades por este trabajo, por todo lo que estás haciendo, por la gente que se involucra para colaborar en este ministerio. Creo firmemente que es un ministerio y pues vamos a seguir orando por Raquel para que este trabajo Dios lo lleve hasta donde lo quiera llevar. Y bueno, hoy me toca a mí hablar acerca de la templanza, que es uno de las características o de las cualidades o de las propiedades que es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu, hablando de un fruto y de las propiedades, es como cuando leemos acerca de las propiedades de un fruto como una naranja, una sandía o qué sé yo, que no solamente trae una propiedad o un mineral o una vitamina, sino que trae varios, ¿no? Entonces Pablo hace una comparación con algo similar y dice más el fruto del Espíritu, y empieza a mencionar 9 cualidades o 9 propiedades que se deben de reflejar en la vida de un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Y en este caso la novena característica es la templanza. Y para poder entender la templanza me gustaría hablar un poco acerca de lo que es la concupiscencia. La Biblia habla de la concupiscencia cuando habla de la tentación. En el libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido o es cautivado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de concupiscencia, normalmente entendemos la concupiscencia como una debilidad o como una situación que siempre se da en el aspecto sexual o de una índole sexual. Sin embargo, la concupiscencia no es otra cosa más que pasiones desordenadas. De hecho, la Biblia habla de pasiones desordenadas y no se refiere exclusivamente a cuestiones meramente sexuales, sino todo lo que involucra algo que nos puede dominar. Cuando hablamos de pasiones, hablamos de gente que está apasionada por muchas cosas, por el deporte, por la música, por la repostería. A Raquel le gusta mucho la repostería. Entonces, cuando una pasión, de hecho el concepto de pasión o la definición de pasión sería una inclinación exagerada hacia una persona o hacia un pasatiempo. Entonces, cuando hablamos de pasiones desordenadas, hablamos de concupiscencia, hablamos precisamente de esas cosas que nos dominan o que nos podrían dominar y hacer que perdiéramos el control o provocar un desbalance en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo contrario de la concupiscencia vendría siendo precisamente la templanza, que no es otra cosa más que la capacidad de poder controlar o dominar nuestras pasiones o nuestras emociones. Algo que es muy importante porque Dios espera que nosotros seamos capaces de poder controlar o poder dominar las pasiones o las emociones. Dios nos hizo emocionales, eso es un hecho. Dios nos hizo emocionales
Y hace unos días atrás yo hablaba precisamente en una predicación de las emociones básicas o primarias que los psicólogos definen en una persona, independientemente de su raza, de su etnia, de su cultura. Los psicólogos mencionan que hay 7 emociones que son fundamentales y que se manifiestan en cualquier persona que viva en este planeta Tierra. Y hablamos del enojo, de la sorpresa, de la ira, el asco, la tristeza, el temor. 7 emociones fundamentales, de las cuales Dios a través del Espíritu Santo nos da la capacidad de poder dominar esas emociones y no permitir que esas emociones nos dominen a nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Proverbios 25:28 dice que una persona que no controla su carácter es como una ciudad que no tiene protección o que no tiene muros o que no tiene defensa, ¿no? Entonces, vemos a través de la Biblia cómo puede afectar que una persona no tenga templanza, no tenga la capacidad de controlar sus emociones. Por decir, en el libro de Samuel, creo que por ahí del capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, habla que Saúl está con el ejército esperando que llegue Samuel, el profeta Samuel, para ofrecer el sacrificio delante de Dios y poner en las manos de Dios la batalla. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a desertar, o sea, como que el ejército empezó a desesperarse y algunos empezaron a ir. Entonces cuando Saúl ve esto, dice la Biblia que se apresura y él realiza el sacrificio, lo cual no le correspondía, porque estamos hablando en un tiempo donde el aspecto ceremonial era muy importante y un sacrificio solamente le correspondía presentarlo a un sacerdote, que en este caso era Samuel. Acuérdense que Samuel era un sacerdote porque ministró desde niño en el santuario, en el templo, pero también era un profeta, era el vidente, ¿no? Entonces a él le correspondía presentar el sacrificio, ofrecer el sacrificio delante de Dios. Y como Samuel no llegaba, Saúl se desespera, se deja dominar, ¿sí? No controla la emoción. En este caso, más adelante le dice a Samuel, es que tuve miedo porque el pueblo se estaba yendo. O sea, el miedo es una emoción. El miedo es una emoción y el miedo, si nos controla, nos hace hacer cosas que no pensamos o que no racionamos, que no analizamos, y nos puede llevar o sea, cuando somos dominados por el miedo, nos puede llevar a actuar de una manera desordenada, confusa, que incluso nos pueda perjudicar a nosotros, ¿no? Cuando Saúl termina de ofrecer el holocausto, el sacrificio, llega Samuel y le pregunta, hey, ¿qué hiciste? Y Saúl dice, es que tuve miedo porque el pueblo se estaba yendo y tú no llegabas. Entonces el profeta le contesta, locamente has hecho, porque no deberías haber hecho eso. O sea, te dejaste dominar por una emoción, por una pasión, y eso te llevó a realizar algo que no deberías haber hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes? Necesitamos que la templanza se manifieste en nuestra vida, no para reprimir nuestras emociones, no para desaparecer nuestras emociones, sino para dominar esas emociones y que esas emociones no nos dominen a nosotros. Dios nos hizo seres emocionales, eso está claro. Dios no espera que nosotros de un momento a otro seamos gente carente de emociones, porque Él nos hizo así. Sin embargo, a través de la palabra, Dios nos dice que la templanza debe manifestarse como un fruto del Espíritu en nuestra vida, o mejor dicho, no como un fruto, como una de las cualidades de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso también Timoteo escribe que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. O sea, Dios ya lo puso ahí. El dominio propio, la templanza, nosotros tenemos que desarrollarla y tenemos que ejercitarla, ¿sí? Por decir, hay un pasaje en la Biblia, ahorita no recuerdo la cita, pero dice, airaos pero no pequéis. O sea, Dios sabe que habrá situaciones o habrá momentos en nuestra vida en que nos enojemos, porque el enojo es una emoción. Y Dios sabe que habrá momentos en que algo nos irrita y nos causa enojo. Pero dice, ok, enójate, pero no trasciendas, no peques porque estás enojado. Porque si estamos enojados y no controlamos esa emoción, invariablemente que podemos decir algo que dañe, podemos decir algo que hiera, podemos decir algo que destruya,
incluso ha habido creyentes que en un momento de enojo llegan a veces hasta los golpes con alguna persona, lo cual evidentemente es una situación vergonzosa. ¿Por qué? Porque fueron dominados, fueron envueltos por una emoción o por una situación que ellos no pudieron tener la capacidad de controlar, lo cual Dios quiere que nosotros hagamos a través de la templanza, ¿no? Entonces Dios dice, airaos pero no pequéis. O sea, estoy enojado y no lo puedo evitar. Estoy enojado por muchas cosas, uno se molesta por muchas cosas, pero lo interesante del asunto es que uno controle la situación, controle el enojo, cuente hasta 10, respire profundo, ¿sí? Se detenga de decir lo que está pensando para que eso no traiga un perjuicio no solamente a nosotros, sino a tal vez a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la templanza como una obra del Espíritu Santo en el creyente es muy importante porque combinada con las demás, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todas esas cualidades, producen una persona digna de imitar, una persona que está totalmente, no quiero decir sometida, sino ni tampoco dominada, sino una persona que está totalmente sujeta, por decir, a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso a veces nosotros admiramos cuando algún creyente está siendo insultado, está siendo calumniado o está siendo criticado severamente y se queda tranquilo, no dice nada, se queda callado, contesta, a lo mejor le están gritando y contesta de una manera tranquila, porque la Biblia dice de hecho que la blanda respuesta quita la ira, y a veces nosotros tenemos una mentalidad de que no, como me hablen les contesto, y si me gritas te grito, y si me hablas fuerte yo también te hablo más fuerte, y no se trata de eso, ¿no? La Biblia dice que no debemos ser vencidos con lo malo, sino vencer con el bien el mal, ¿no? Eso yo pienso, eso es la templanza, es poner en práctica lo que dice la palabra del Señor acerca de estar tranquilo, de contestar tranquilamente aun cuando nos estén gritando, de guardar silencio. Dice también Proverbios que todo hombre tiene que ser pronto para escuchar, ¿sí? Pero debe ser tardo para contestar, para expresar, ¿no? Porque a veces uno tiene que pensar bien las cosas antes de decirlas. Eso es la templanza precisamente, controlar las emociones, controlar las pasiones. Una persona templada no es aquella que compra todo lo que está en oferta porque está en oferta, sino una persona que dice, bueno, ok, esto está en oferta, pero realmente lo necesito, realmente me va a servir, o simplemente voy a hacer un gasto por algo que no necesito, pero pues, es que está en oferta. A mí me pasó una vez, andaba en el centro comercial hace muchos años, obviamente andaba yo solo sin mi esposa, y y de repente viene una vendedora y me dice que si compraba 3 frascos de mayonesa, me regalaba un paquete de galletas, ¿verdad? Y yo, es una oferta. Y compré los 3 frascos de mayonesa, ¿no? Entonces cuando llega mi esposa a la casa, después, porque creo que estaba de vacaciones, cuando llegó después de varios días, y lo primero que ve son 3 frascos de mayonesa y me dice, ¿para qué hay tanta mayonesa en la casa? Y yo le dije, es que me regalaron un paquete de galletas. Y ella se rió, ¿no? Porque dice, igual lo podías haber comprado el paquete solo. Y es una realidad, o sea, a lo mejor es un ejemplo chusco, pero es una realidad, o sea, no tuve la capacidad de analizar, de pensar, de controlar la emoción de recibir las galletas de regalo por tanta mayonesa que tenía que haber que compré, mejor dicho, ¿no? Y eso no puede pasar en diferentes áreas de la vida, ¿no? En las finanzas, en las relaciones interpersonales, el no analizar, ¿sí? Que a lo mejor una persona es muy linda, muy detallista, me entiende y todo, sí, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay atrás de todo eso? Hay que analizar las cosas, ¿no? En las cuestiones de noviazgo, y a lo mejor es algo que no estaba en el guión, pero igual como quiera lo voy a decir. En las cuestiones de noviazgo yo siempre le digo a los muchachos, no se trata nomás de las mariposas que siento cada vez que la veo o cada vez que la veo, no se trata de que pareciera que nacimos el uno para el otro, ¿no? Yo siempre digo, el noviazgo es una antesala del matrimonio,
Y aquí es donde uno tiene que salirle lo matemático y hacer cuentas, ¿no? Si no trae ni para invitarte un helado, oye, así te va a traer cuando estén casados también, ¿no? Entonces, a veces nos dejamos llevar por las emociones en cuanto a las relaciones interpersonales y después se vienen los problemas ya cuando hay una situación más seria como el matrimonio, ya se vienen los problemas por no saber a veces manejar la situación, ¿no? La realidad de la templanza es esto, hay que saber manejar la situación en todas las circunstancias de nuestra vida. Es la realidad así simple y llana de la templanza es la capacidad que Dios nos da a través del Espíritu Santo para poder o para saber cómo manejar cada situación que se presente en nuestra vida. Así de sencillo, esa es la templanza. Y si le pedimos al Señor que nos ayude para que la templanza junto con las demás propiedades se manifiesten en nuestra vida, yo les aseguro que estaremos viviendo una vida muy diferente a la que hemos vivido hasta el día de hoy. Ojalá que este comentario, esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida y pues gracias, Raquel, por la invitación. Gracias. No sé si tengas algo más que quisieras. No, creo que está muy bien, que es verdad, porque yo siempre digo que hay muchas personas que siempre dicen, no, estoy muy bien así como soy, pero creo que el tener dominio propio habla mucho de tu relación con Dios. Claro. El dominio propio es fundamental. Y lo más interesante acá es que Dios nos deja a nosotros esa tarea. Esa tarea. Muchas personas tienen un mal enfoque de esta situación y oran a Dios, Señor, cambia mi vida, cámbiame, contrólame, ayuda. O sea, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Amar no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. O sea, Dios nos amó a nosotros, pero la responsabilidad de amar a las demás personas es nuestra, no es de Dios. Tenerle paciencia a la gente es su responsabilidad de nosotros. Dios nos tuvo paciencia a nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes con los demás, nosotros tenemos que desarrollar la paciencia, nosotros tenemos que desarrollar la bondad, ¿sí? Dios es bueno, nosotros lo sabemos, lo vivimos diciendo todo el tiempo, ¿sí? Pero Dios fue bueno con nosotros, pero el ser bueno nosotros con otras personas es nuestra responsabilidad. Por eso nuestra responsabilidad buscar a Dios, pedirle que nos llene con el Espíritu Santo para que entonces esas propiedades que menciona Pablo en Gálatas se empiecen a manifestar, se empiecen a producir en nosotros, ¿no? O sea, yo digo que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nuestra vida es como la semilla, ¿no? De la cual van a empezar a brotar esas propiedades, ¿sí? Pero si esa semilla no se cuida, no se busca, no se alimenta, entonces no va a producir nada. Entonces es nuestra responsabilidad que estas propiedades, incluida la templanza, se manifiesten en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, pues sí, creo que lo dejamos hasta aquí, tío. Ok, muy bien. Sí, gracias. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar aquí el link de Facebook de Casa de Refugio, que es la iglesia en la cual está instalado mi tío. Ahí está junto con su esposa, mi tía Anita también y sus hijos. Ahí también pueden encontrar distintos prédicas que son muy buenas y los servicios, la alabanza y todo ahí está. Entonces sí, y sí, nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Dios les bendiga. Sí.